Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, aquí al estudio, al plató de Televisión Aranda, para contarles desde ahora y durante la próxima hora cómo llega nuestros equipos y deportistas a un fin de semana de competición que nos va a dejar de nuevo al Tubos Villaranda lejos del Santiago Manguán, ya no hasta la próxima semana cuando vivamos ese partidazo frente a Cangas, pero toca visitar el próximo domingo a las 5 de la tarde el Salgar para medirse a Cuenca, un equipo que está con los mismos puntos que los amarillos, que los de Javi Márquez, que tiene una oportunidad también importante para seguir sumando de dos en este inicio en el que muchos están viendo algunas comparativas con la temporada pasada, pero ahora mismo el Tubos Aranda tiene 3 puntos más que a estas mismas alturas el año pasado. Bien, es cierto que queda un partido por recuperar frente al Barça y que en aquel momento el año pasado quedaba el partido frente a Benidorm, que se sacó adelante. Veremos qué es lo que sucede en esos encuentros, ese partido aplazado que se jugará el 10 de diciembre, pero como decimos, toca el domingo a las 5 de la tarde el Sargal y lo contaremos con las declaraciones previas de Javi Márquez, también de un autocrítico Pau Guitars, y repasaremos el resto de enfrentamientos. Veremos cómo está también la tabla de clasificación de cara a esta próxima, la 9ª jornada en la Liga Nexus Energía Asobal. Al margen del balonmano hablaremos también de fútbol porque tenemos un partido más que interesante. Lo tendremos el domingo a las 4:15 de la tarde en las Tierras del Duero, pero en este caso las vallisoletanas, en Tordesillas. Por allí pasa también el Río Dorado y por allí o hasta allí se va a marchar la Arandina para jugar frente al Tordesillas de Alex Izquierdo, de Pesca, ese arandinizado equipo vallisoletano. Veremos qué es lo que sucede. Los tordesillanos o los atléticos que están en la parte alta de la clasificación, la Arandina, que viene tras empatar ese duelo frente al Numancia como colista, con ciertas dudas, pero con la intención de mostrar de nuevo lo que fueron capaces de hacer frente al líder, frente al Cristo Atlético, una semana anterior en Palencia, con muy buena imagen. Eso es lo que quiere repetir el conjunto de Pablo Gil. Y recuperamos también en el mundo del fútbol al River, después de esas 2 semanas de descanso, una por la competición, otra por el propio hecho de ser un grupo impar, esta liga provincial, el Aranda River, que va a recibir mañana a las 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero al Vadillos, los de José Félix Martín Bogarde, que tienen la intención de sumar de 3 para recortar la distancia con el líder, con el Poli Salas, que ha ampliado la distancia después de esa jornada de descanso de los azulones. Y hablaremos también de la Copa y de Claudia Barrios, porque ha recibido la llamada de la selección sub-19, y de la Copa porque ya se conocen los enfrentamientos para los dos futbolistas arandinos. Alfredo Subaldea en el Extremadura se medirá al Sevilla, por cierto, un Alfredo Subaldea que recibía esos 2 premios el pasado lunes en las ventas, los premios de la Asociación del Fútbol Español, y Frodo, o en este caso mejor dicho, Óscar de Frutos, con el Numancia se medirá al Mallorca. Ese partido que se marchará para principios del mes de diciembre. Las 2 eliminatorias, al menos el del Numancia en Soria, se jugará el miércoles a las 7 de la tarde, así que suerte para todos ellos. Y hablaremos también, no dejando el mundo del fútbol, de algo que preocupa y mucho a muchos de los aficionados al mundo del fútbol y a los aficionados como tal del Trofeo de Diputación, que ya saben que está paralizado y siguen surgiendo nuevas iniciativas. De hecho, muchos de los equipos de la zona de las Tierras del Duero vienen desarrollando diferentes partidos amistosos y ha nacido una iniciativa, la Liga Interpueblos, con la idea no competitiva, pero sí de por lo menos llenar de fútbol los fines de semana hasta que el Trofeo de Diputación, veremos cuándo comience ya de manera oficial, después y dejando atrás esos temas burocráticos por el servicio de arbitrajes. Y repasaremos también un fin de semana en el que tenemos las jornadas de montaña, las hemos disfrutado ya en su primera charla esta noche, hace tan solo unas horas, y hablaremos también de la gala de atletismo de Castilla y León, donde tenemos varios premiados, entre ellos Ariadna Andrés, Elena Martín, también otro de los ballistas importantes del atletismo Aranda, Alex Ibáñez, que es otro de los referentes de, en este caso, el mundo del atletismo. Y repasaremos también en página polideportiva pues el regreso del rugby y también el partido del hockey. El hockey se nos va a Hispania, a ese partido también complicado para los de Jorge Collantes, y el rugby juega mañana a las 4 de la tarde en el campo de la Virgen de las Viñas. Así que retoma la competición frente a Guipúzcoa Sorsen con la idea de sumar la primera victoria del curso. Ya ven, amplio como siempre, nuestro tiempo de deportes que comienza a vuelta de una pausa.
Sí, la verdad es que Cuenca creo que sobre todo en casa está mostrando una muy buena cara. El otro día también fuera de casa también lo hicieron y está demostrando que es un equipo aguerrido. Sigue teniendo la baja de Santi Barceló, más la del pivote, pero el resto son el equipo ya que tienen que estar. Sí es cierto que han estado algunas jornadas con menos jugadores, han incorporado alguno y ahora mismo tienen pues las mismas bajas que nosotros, incluso alguna menos, con lo cual cada uno tiene su plantilla y tenemos que afrontar el partido teniendo en cuenta, lo primero, que el equipo tiene que seguir creciendo, el equipo tiene que seguir dando pasitos y lo segundo, siendo conscientes de que va a ser un partido complicado, un partido difícil y donde vamos a tener que estar muy bien en todas las fases del juego y además durante gran parte del partido para evitar situaciones como la del otro día. Las declaraciones, como escuchaban, de Javi Márquez, el entrenador del Tubos Aranda Villa de Aranda, claro, en la previa y en el concepto sobre lo que tiene que suceder en el Sargal, en esa novena jornada de esta Liga Nexus Energía Asobal que hace y obliga a los amarillos a, de nuevo, tener que desplazarse, de nuevo tener que ser equipo visitante, en este caso frente a Revi Cuenca, que está en la clasificación, como luego veremos, con los mismos 6 puntos que los amarillos, y es una buena oportunidad para poder pues dar un golpe sobre la mesa y también conseguir una victoria lejos de Santiago Manguán, como ya lograron en su día frente a Guadalajara. Hablaba Javi Márquez, el técnico manchego, sobre la circunstancia de seguir creyendo en el equipo, seguir creciendo. Los propios jugadores lo están haciendo en cada una de las sesiones de trabajo y eso tiene que reflejarse lo más tarde o más temprano en el juego, en los partidos y de manera más regular, y sobre todo de esa circunstancia, de ofrecer y optimizar todos esos esfuerzos el mayor número de minutos posibles en cada partido. Eso es lo que les va a llevar a las victorias. Es lo que ayer en sala de prensa el propio Javi Márquez destacaba sobre el momento actual del equipo, que sigue con esos 6 puntos, pues 2 por encima de las posiciones de descenso y que de momento pues bueno, tiene una buena oportunidad, como decimos, de dar un golpe sobre la mesa en la visita este próximo domingo 5 de la tarde al Sargal. Después vendrá el partido frente a Cangas, partidazo sin lugar a dudas siempre que llega el conjunto gallego a las tierras del Duero, partidazo en el Santiago Manguán. Al margen, vemos la tabla de enfrentamientos de esta jornada, ahí lo ven, la visita del Tubos Aranda a Cuenca, más allá Ciudad Real va a recibir a Torrelavega, Nava hará lo propio con Huesca, Puente Genil recibirá a Guadalajara, Irún contra Logroño en uno de los grandes partidos de esta novena jornada, Granollers Eón Alicante, que ha reaccionado, Cangas del Morrazo, próximo rival del Villaranda en la próxima jornada, que va a recibir al rival que doblegaba a los amarillos la pasada, a Atlético Valladolid, y además de León, que recibirá al Barça, al líder. Estos son los enfrentamientos y esta es la tabla de clasificación, cómo afrontan todos los equipos esta novena jornada con el Barça en la primera posición. Ven ahí ese asterisco porque es el partido que todavía le falta al conjunto culé y también lo ven en otros equipos en esa tabla porque el Barça tiene que disputar ese partido frente al propio Tubos Aranda, también partido que dejaron atrás por problemas víricos. El derbi castellanolense entre Nava y León, ahí también ven ese asterisco. La clasificación liderada, como decíamos, por el Barça, Logroño, Granollers, Torrelavega, Bidasoa. Hay un Bidasoa-Logroño muy interesante. Y bueno, ven al Tubos Aranda en esa 11ª posición con 6 puntos, ese partido menos y con 2 más respecto al propio Nava, que abre las posiciones de descenso junto con Cangas y Guadalajara, así que partidos muy interesantes los de esta novena jornada, las que se va a vivir en la Liga Nexus Energía Asobal. Al margen, en sala de prensa, también el propio Javi Márquez, que valoraba la circunstancia de por dónde tienen que pasar los tiempos del partido, qué es lo que tiene que hacer o en qué tiene que incidir el equipo para poder llevarse los 2 puntos del Sargal este próximo domingo. Estamos cerca en ese sentido, pero bueno, yo creo que al final cada partido y lo que demuestra esta Liga Sobal es que cada partido es diferente. Hay que ver qué tipo de partido nos encontramos. Recuerdo el partido del año pasado allí, que la primera parte ellos iban cómodos arriba, que tuvieron opciones de romper el partido y que nos agarramos un poco al mismo y que fuimos capaces al final de conseguir los 2 puntos. Bueno, lo importante va a ser, como decía antes,
que en defensa igualemos esa capacidad de Cuenca, que seamos capaces de defender bien y luego pues evidentemente también utilizar lo que son nuestras características habituales, tanto en la transición como también en el ataque estático, que por ejemplo creo que el otro día es cierto que tuvimos muchas pérdidas, como siempre digo, y que fueron sobre todo en algunas situaciones ventajosas y algunas de ellas no forzadas, pero creo que el ataque el otro día, por ejemplo, rayó durante muchos minutos de partido a un buen nivel. Entonces, es clave que unamos la defensa. Creo que el otro día, por ejemplo, el 6-0 empezó con dudas, pero a partir del minuto 5 se afianzó y estuvimos durante buena parte de esa primera parte defendiendo bien, y la clave es que consigamos tener esa regularidad durante gran parte del partido. Buscando la regularidad, se amplia la disertación de lo que fue el partido frente a Valladolid, donde los amarillos estuvieron durante 15-20 minutos en la primera parte doblegando al conjunto castellano y leonés, al conjunto vallisoletano en ese derbi, pero después la segunda parte por diferentes aspectos, las pérdidas, la mala finalización en algunas de las jugadas, buena selección de tiro, pero mala finalización en ese aspecto, algo que se ha de tener que seguir entrenando. Y hablaba sobre todo de la defensa. Curiosamente, el Tubos Aranda es uno de los equipos que menos goles recibe, también uno de los que menos realiza, que menos finaliza, y por eso las circunstancias de verle en esa posición en la tabla. Pero la defensa siempre ha sido una seña de identidad de este equipo, y el mantener, como decía también al principio Javi Márquez, el mayor número de minutos posible, esa intensidad es la que le va a permitir estar metido en partidos. Partidos que no han sido, o durante este inicio de temporada, en este arranque, no ha habido algunos días en los que hayan salido muy contentos los jugadores. Sí, la afición, que siempre está con ellos, pero los jugadores sobre todo con esa autocrítica y con esa intensidad, con esas ganas de ganar, de agrandar, de competir. Y en este aspecto, ayer en sala de prensa previa al partido frente a Cuenca, el propio Pau Guitars, uno de los emblemas, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más queridos por la afición, se mostraba autocrítico con lo que tiene que ofrecer el equipo lejos de casa, y sobre todo seguía dolido por la derrota en Valladolid. Bueno, creo que no te voy a descubrir nada nuevo si te digo que fuera de casa no estamos sabiendo competir con los equipos de arriba. Sí que competimos con Guadalajara, pero lo demás no estamos sabiendo competirlo. Creo que el equipo tiene que dar un paso más. Sigo bastante enfadado por el tema de Valladolid. Me hacía especial ilusión este partido por otra vez se vuelven a desplazar 400 personas. Lo de esta afición en este club, la verdad, ya me deja sin palabras. Así que lo que espero es una cara nueva del equipo saliendo a jugar fuera de casa. Autocrítico, enfadado por eso de que el deportista siempre busca esa ambición y sobre todo, pues bueno, mensaje claro de intentar seguir mejorando, y eso es lo que cualquier deportista intenta, jornada a jornada, por lo menos en este tipo de disciplinas en las que hay esa competición a lo largo de varios meses, y eso es lo que está haciendo el equipo, crecer, y sobre todo la autocrítica también es muy buena y muy sana y saludable si se entiende como ha de ser. Así que Pau Guitars, preocupado evidentemente por lo que puede hacer el equipo en el Sargal, es donde tiene que competir, ya lo ha hecho y muy bien en canchas sobre todo como el David Santamaría, frente a un rival directo, frente a Guadalajara, consiguiendo esos 2 puntos, y tiene una oportunidad ahora mismo con 6 puntos como habíamos en la clasificación, tanto el propio Tubos Aranda como Cuenca, de poder pues también asestar un golpe, como decíamos, sobre la mesa y vencer a un rival al que ahora podemos decir que es, en esta situación y en este momento de la Liga, rival directo, por intentar alejarse lo máximo posible de las posiciones de descenso, que no hay que olvidar ni obviar cuál es el objetivo. Vuelve a ser el de la permanencia. Y en este aspecto también los compañeros de Duero Deporte esta misma semana repasaban una información clara y contundente y testaruda con los datos sobre la mesa, y es que ahora mismo el Tubos Aranda, a expensas de ese partido también aplazado, y como también tuvo en este momento de la temporada un partido aplazado la pasada temporada frente a Benidorm, tiene 6 puntos, cuando el año pasado a estas mismas alturas tenía 3, así que a pesar de esa condición de haber no estado en partido tanto en Logroño como en Valladolid, sobre todo en la segunda parte,
Y después de esas malas sensaciones de las lesiones, la llegada de Janosi, todo, a pesar de todo eso, el equipo está en los guarismos, que al final es lo que importa para conseguir la permanencia y los objetivos mejor que la temporada pasada. Veremos qué es lo que sucede, evidentemente, cuando se recupere el partido frente al FC Barcelona, porque el partido que se recuperó la temporada pasada, a finales de noviembre, con Benidorm, cayó del lado amarillo. Uno entiende que el partido frente al FC Barcelona no caerá, pero en esa hipotética clasificación seguiría el Villaranda de esta temporada con 6 puntos mejor que el de la temporada pasada, que tenía 5. Algo por lo cual le preguntábamos a Javi Márquez ayer en sala de prensa, porque es un dato anecdótico y porque sin lugar a dudas pues el equipo no está tan mal como algunas otras sensaciones de competición sí que hacen ver. El caso es una reflexión. ¿Este año estamos muy mal o el año pasado estuvimos muy bien? Al final esa es la cuestión, y al final dependes de calendario, dependes de rivales, depende de cada cosa. Tenemos que tener los pies en el suelo. Yo lo llevo diciendo desde pretemporada, que iba a ser un año mucho más difícil. Sé que alguno me decía en pretemporada que yo, como siempre, iba en plan modesto. No, es como está la liga. Creo que este año la liga ha subido de nivel, creo que es difícil. Creo que hay equipos a un muy buen nivel y encima hemos tenido una serie de circunstancias en la plantilla pues que han hecho que quizá no estemos como debiéramos. Pero el año pasado veníamos de una dinámica donde manteníamos gran parte del bloque y había cosas que ya teníamos. Y este año, pues entre circunstancias de lesiones, jugadores que no pudieron hacer pretemporada, más la situación de Arthur, pues bueno, ha hecho que realmente quizá el equipo en algunas situaciones no ha dado el rendimiento que quizá podría haber dado. Pero luego, al final de los enfrentamientos directos que hemos jugado hasta el momento, creo que hemos estado siempre en partido, y el día que no fue el día de Huesca, que quizá pueda ser, pero al final perder en Huesca creo que puede entrar dentro de las cábalas de esta competición. Creo que tenemos que tener paciencia, creo que el equipo tiene que seguir creciendo. ¿Que va a ser dura la competición? Sí. Estoy convencido de que el año va a ser duro, pero tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener confianza y, como decía antes, tenemos que seguir mostrando ese apoyo a los jugadores, porque estoy convencido que van a dar rendimiento. Claro y contundente, y una disertación yo creo que era muy necesaria para, sobre todo, saber qué es el Villaranda, qué proyecto ha proyectado, valga la redundancia, y cuál es pues la identidad de este equipo con su idiosincrasia, con sus presupuestos y con la idea de seguir muchos años en la Liga ASOVAL. El calendario ha sido, yo creo, que más exigente. Como decía el propio Javi, en Huesca es donde quizás no salieron las cosas ante un rival, podríamos decir, directo, y eso puede suceder, el perder con un rival directo lejos de tu feudo, y eso es lo que sucedió. Pero al margen de todo eso, le llaman el mago de la Mancha. Con lo que hemos escuchado y conociéndole, también podemos decir el sabio de la Mancha, porque sabe sobre todo medir muy bien los tiempos, tener claro cuáles son las circunstancias, más allá de las quimeras que algunos quieren ver de que el equipo pues tenga que estar en zona media asentada, mirando por Europa. Recuerdo algunos de los patrocinadores o algunas de las ruedas de prensa de pretemporada que se pedía, yo creo que más en un gesto amable, el poder estar en Europa. Yo creo que todos tenemos claro que este tubo es Aranda, y como acaban de escuchar en palabras de Jaime Márquez, esta temporada va a ser más compleja y esta temporada va a seguir teniendo el objetivo de la permanencia, de seguir un año más, el año que viene, la temporada que viene, pudiendo disfrutar del mejor balonmano nacional aquí en las tierras del Duero. Repasada la página de balonmano, hacemos un breve alto en el camino y lo próximo es hablar de fútbol. La Arandina viaja a Tordesillas, partido interesante, con cierto morbo dirían algunos, por aquello de que Alex Izquierdo, el arandino, el que fuera tantas temporadas entrenador de la Arandina, se va a medir de nuevo al que fuera su equipo, como ya hizo la temporada pasada cuando dirigió al Cristo Atlético. Y tenemos al River, al Aranda River, que recupera las jornadas competitivas después de 2 semanas de descanso, pues vuelve este próximo sábado, mañana a las 5 de la tarde, en el Juan Carlos Higuero,
recibe la visita del Vadillos, los azulones que tienen que intentar conseguir los 3 puntos para que no se escape el Polideportivo Salas, que ahora es el líder destacado de la clasificación. Y además hablaremos de la Copa del Rey, porque ya conocemos los enfrentamientos de los dos futbolistas arandinos, Alfredo Sualdea y Óscar de Frutos, para la próxima ronda contra el Sevilla y contra el Mallorca respectivamente. Y una gran noticia, la que nos dejó maravillado, no solo ver la capacidad que tiene Claudia Barrios, la de Castrillo de la Vega, la del Atlético de Madrid en ese pasado Mundial Sub-17, también lo hizo y sobre todo destacó en ese partido frente a Costa de Marfil con un gol, con una asistencia. Bueno, gran campeonato de Castrillo de la Vega, que ha recibido la llamada de la selección española Sub-19 a sus 16 años. Todo eso lo repasamos a vuelta de una pausa. Imágenes de esta mañana del entrenamiento de la Arandina Club de Fútbol. Ahí vemos al vicepresidente, a Rubén de la Red, el ex internacional y jugador del Real Madrid, ya lo saben todos ustedes, forma parte de ese grupo que junto con Grupo City pues están ahora en las riendas y en el porvenir de esta Arandina. Veíamos también al director deportivo ahí hablando con otro de los jugadores. Y bueno, imágenes de una semana en la que han intentado desde la cúpula del club trasladar con esa visita pues la tranquilidad a los jugadores después de que no haya sido, sin lugar a dudas, la última jornada con ese empate sin goles frente al colista, frente al Numancia B, pues uno de los mejores momentos. No esté siendo uno de los mejores momentos porque la Arandina, recordemos, y lo veremos ahora en la tabla de clasificación, está tan solo 3 puntos por encima de las posiciones de descenso, si bien es cierto, y hay que entender todo, el proyecto, el nacimiento de este proyecto, valga la redundancia, de la temporada 25-26 de la Arandina, tardío, con jugadores que incluso han llegado hace tan solo 2 semanas, como es el caso de Basiru, y bueno, pues el equipo que sigue construyéndose y lo va a hacer, o lo tiene que hacer, demostrando lo que fue capaz de hacer en su última visita. No es poner contra las cuerdas, pero sí dar una gran imagen frente al Palencia Cristo, frente al líder en aquel momento de la clasificación, porque viaja a territorio vallisoletano para medirse en Tordesillas, en Las Salinas, un campo que históricamente no es muy propicio para los blanquiazules, al Atlético Tordesillas, a ese Atlético Tordesillas de Alex Izquierdo, de los Pesca, de los Lovera, de los Lucía, de esos que les venimos contando pues muchas semanas y hace recientemente con ese partido de Copa frente al Burgos. Vemos imágenes también del entrenamiento de la Arandina para ese encuentro que se va para el domingo a las 4:15 de la tarde en Las Salinas, y esas son algunas de las acciones de estrategia que ha estado también pues trabajando el conjunto de Pablo Gil en la mañana de este viernes, en la previa de un encuentro que sin lugar a dudas pues va a tener que decir muchas y buenas cosas, esperemos, para los blanquiazules. También en ese partido con cierto morbo por ver de nuevo a Alex Izquierdo, a quien ha comandado en los últimos años, en el último lustro, a esta Arandina Club de Fútbol, y ahora, pues como ya hiciese el año pasado, medirse al equipo de su tierra. Lo hizo el año pasado con el Cristo Atlético, lo va a hacer este próximo fin de semana con el Atlético Tordesillas. Hablando de técnicos, no de Alex Izquierdo, sí de Pablo Gil, quien ve de esta manera el partido frente a los tordesillanos el próximo domingo, como decimos, en Las Salinas. Bueno, pues se presenta un partido en uno de los campos más complicados de la categoría, ante uno de los rivales que ahora mismo es el equipo más en forma, con 6 victorias seguidas. Es el equipo que queda segundo y clasifica el año pasado, entonces no podemos obviar que nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más potentes. Pero bueno, la idea es volver a competir como lo hicimos en la Balastera contra el Cristo, recuperando un poquito la esencia y el equipo que queremos ser. Entonces vamos a intentar hacer un partido serio, de mucho orden, de estar concentrados y a ver si podemos sacar algo positivo. Sacar algo positivo que sería, sin lugar a dudas, puntuar para que el equipo esté con esa, bueno, no tranquilidad, pero sí algo más de estabilidad, sobre todo ofreciendo esa imagen. Pudo ganar al Numancia, sí, también pudo perder, hizo un gran partido hace 15 días frente al Palencia Cristo, y eso es lo que quiere repetir el conjunto del vallisoletano Pablo Gil,
que va a contar con todos sus efectivos, recuperando también a Ibra, que ya saben todos ustedes, fue expulsado en el partido frente al Palencia Cristo, así que recupera un efectivo y en teoría todos están a disposición para que pueda hacer convocatoria el bueno de Pablo Gil. Vemos la tabla de enfrentamientos de esta jornada. En el grupo octavo de esta tercera federación, 11ª jornada, más allá del partido del domingo, 4:15 de la tarde en Las Salinas, entre el Tordesillas y la Arandina, la Virgen del Camino recibe al Santa Marta, Mirandés Beguijuelo, Atlético Mansillés, que está realizando una temporada fantástica, también el conjunto que ascendía a la tercera federación la pasada campaña. En ese derbi leonés se va a medir, va a recibir al Atlético Bembibre, Numancia Bebecerril, Villarreal Balmazán, Colegio Diocesanos Mojados, Unionistas de Salamanca frente al filial también de la Cultural y Deportiva Leonesa, y ese duelo en todo lo alto, el duelo palentino por el primer puesto entre el Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol. Esos son los enfrentamientos de esta jornada y esta es la clasificación. Así lo van a afrontar esa jornada, con el Cristo Atlético y el Palencia, primero y tercero. Como decíamos, tan solo 2 puntos separan a los dos conjuntos de Palencia, que curiosamente pues van a tener un tercero en discordia, el Atlético Tordesillas, que dependiendo de lo que haga el conjunto de Les Izquierdo, podría incluso liderar la tabla esta misma semana. El Guijuelo es cuarto y el Santa Marta, otra de las revelaciones, es quinto, y el Mansillés, como decimos ahí, lo ven, es sexto con 17 puntos. La Arandina es duodécima con esos 11 puntos, ya saben, tan solo 3 por encima de las posiciones de descenso que abre Villaralbo, que ocupan Unionistas de Salamanca y Numancia B, dos filiales de este grupo. Al margen de la actualidad del Arandine, deseando toda la suerte a los blanquiazules para esta jornada, vuelve el fútbol provincial, vuelve el Aranda River a la actividad después de 2 semanas huérfanos del conjunto azulón. Pues los de José Félix Martín Bogarde, vemos algunas imágenes de esta temporada, vuelven a la competición y lo vuelven a hacer en ese mismo escenario. Ahí vemos al técnico del conjunto arandino, al Juan Carlos Higuero, y son imágenes esas del partido frente al Alcázar de Medina de Pomar, el que se resolvía también con una goleada para los blanquiazules, que van a volver a jugar, como decimos, en ese escenario. Un partido frente, en este caso, al Vadillos, que ha conseguido, como escucharemos ahora, al técnico arandino, a José Félix Martín Bogarde, más puntos lejos de casa que en casa, así que habrá que, sin lugar a dudas, estar muy atento para poder conseguir los 3 puntos. Con la baja de Torres y con el resto del equipo a disposición, así va a afrontar el equipo esta próxima jornada. Escuchamos al entrenador de los azulones. En casa tenemos que dar lo máximo, intentar ser dominadores del partido desde el principio y dar una buena imagen ante nuestro público. Es un rival que la verdad es que viendo los resultados que está cosechando, está sumando casi todos sus puntos fuera de casa. ¿Vale? Creo que de las 3 victorias que lleva, 2 son fuera de casa. Con lo cual nos esperamos un rival duro, un rival difícil, un rival aguerrido. Es un equipo histórico de la categoría, entonces, bueno, pues sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que no nos va a poner las cosas fáciles. No se las pondrán fáciles, pero sin lugar a dudas favorito el River por jugar en casa y sobre todo por el proyecto de la presente temporada e intentando sobre todo reducir la distancia con el Polideportivo Salas, que es el líder. Vemos los enfrentamientos de esta jornada en la Liga Provincial, esa séptima, el River recibiendo al Vadillos, Casco Viejo Groguis Gamonal, Alcázar filial del Burgos Internacional, el Poli Salas, que recibe al Tres Paderne en casa, el rival directo por ese primer puesto de los blanquiazules, el conjunto salense, donde perdieron ya, lo saben, en el José Rojo Pacheta hace unas cuantas jornadas, San Cristóbal Montija, y el otro equipo de las tierras del Duero, el Raudense, como veremos ahora en la clasificación, en la parte baja de la tabla, va a recibir al San Pedro. Jornada séptima con estos enfrentamientos, y esta es la clasificación como van a afrontar cada uno de esos equipos la jornada. El River intentando que esa distancia de 6 puntos se reduzca en esta misma jornada. El River es segundo con esos 12. El Raudense, como decíamos, es 11º con 4 puntos. A ver si hay suerte también para los de Javi Soto esta semana. Al margen de la Arandina, de la actualidad también del River, que vuelve a la competición, como decíamos, la semana nos ha dejado Copa del Rey y selección española. Sí, porque hay que comenzar a ser conscientes de que una arandina, o mejor dicho, una jugadora de las tierras del Duero
natural de Castrillo de la Vega. Hablamos de Claudia Barrios, va a volver a estar con la selección española. Pero antes de eso, esta semana se entregaba el premio al mejor jugador de toda la segunda federación, ese premio Enrique Castro Quini, que recibía Alfredo Sualdea, el Gentleman, como titulaban los compañeros de Duro Deporte en esta información, de la segunda federación, conociendo ahora en las filas del Extremadura a su próximo rival, el Sevilla, en Copa del Rey. Los azulgrana, los del Francisco de la Era, que recibirán nada más y nada menos que a los hispaneses al Sevilla en la Copa del Rey después del sorteo que tenía lugar este pasado martes en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Y ahí ven a otro arandino, al otro arandino que está inmerso en esa Copa del Rey todavía, a Óscar de Frutos, que con el Numancia recibirá en Los Pajaritos al Mallorca. Así que Sevilla-Mallorca, dos rivales para, en esta ocasión, Óscar de Frutos, ahí lo veíamos, aquí vemos a Frodo en imagen del partido frente a Las Palmas, y ahí pues la imagen del sorteo, el Numancia que quedaba encuadrado con el Mallorca, el Extremadura de Frodo con el Sevilla, y toda la suerte del mundo para esas eliminatorias que se van para la primera semana del próximo mes de diciembre. Y como decíamos anteriormente, fútbol femenino, no solo tenemos a Carla en el Eibar en una nueva temporada y disfrutando en muchas ocasiones de la capitanía del conjunto armero, sino que también alguien que sigue sus pasos para el día de mañana poder estar también en esa liga femenina es Claudia Barrios, la del Atlético de Madrid, la de Castrillo de la Vega, que ha recibido, como vemos en imagen, la llamada de la selección española sub-19 a sus 16 años. Lo compartían los compañeros de Duro Deporte. Esa es una de las formaciones iniciales en el pasado Mundial sub-17 que tuvo lugar en Marruecos. Pues la llamada de la selección sub-19 para Claudia Barrios. Creo que tenemos unas imágenes de uno de los partidos de ese campeonato del mundo. Ahí ven. Ese fue el auténtico partidazo de una Claudia Barrios que nos regaló 2 goles. Ese fue el segundo, el primero ya lo había anotado minutos antes, frente a Costa de Marfil. Fantástica la temporada que está firmando la buena de Claudia Barrios, a la que evidentemente la deseamos toda la suerte del mundo. Página de balonmano repasada, en este caso de fútbol repasada, hacemos un breve alto en el camino y abrimos la página polideportiva. Hay muchas cosas que contarles. Y continuamos en nuestro tiempo de Deporte Aranda, último bloque, página polideportiva con mucho que avanzarles en esta semana en la que algunos de los equipos recuperan la actividad. Es caso del rugby, el hockey se nos va para La Palma, pero es que además este viernes ya ha comenzado la primera edición de las jornadas de montaña que organiza Peñas Altas y Espeleodoro. Y además hablaremos también de baloncesto y de otra serie de circunstancias, el pádel y el ciclismo como argumentos. Pero vemos la tabla de eventos del fin de semana, donde vamos a ir repasando todos ellos, con la aventura, como decíamos, con el grupo Espeleodoro y Peñas Altas organizando esa 36ª edición de las jornadas de montaña. Vemos imágenes del cartel y también de las diferentes charlas que han diseñado para esta edición. Hace unas poquitas jornadas teníamos aquí a José Herrero, a Paco Ergueta, miembros de los dos clubes que nos hablaban de esas citas. Pues ha llegado el día, lo ha hecho esta noche a las 8 en la Casa de los Fantasmas, donde José Naranjo nos ha hablado sobre los 25 años de exploración en el Ártico. Fantástica la charla y esto es lo que comentaban los compañeros de Duro Deportes sobre lo que iba a versar esa charla. 25 años, 2 expediciones, una maravilla. Este viernes 14 de noviembre voy a dar a conocer 2 de las muchas expediciones polares, que el destino, la fortuna y también, claro, nuestra propia determinación nos han permitido realizar. Primero voy a hablar de la expedición Transgroenlandia 2001, una travesía en un trineo arrastrado por cometas gigantes, en las que atravesamos el casquete polar de Groenlandia de sur a norte. Aquella expedición, que fue en total autonomía, se convirtió en la travesía polar más rápida de toda la historia. Y después, pues quiero dar a conocer la travesía con esquís más larga jamás antes realizada del casquete polar de Devon, que es una gran masa de hielo situada en la isla deshabitada más grande del planeta y que hemos realizado recientemente, en el mes de abril de este mismo 2025.
Son dos expediciones de carácter muy diferente, pero que abarcan 25 años en los que llevamos explorando el Ártico. Pues el Ártico, el hielo, la nieve, como uno de los argumentos que han servido para estrenar las jornadas de montaña, la aventura, una fantástica historia de esas dos expediciones al Ártico. José Naranjo, que ha sido el primero de los ponentes. Los compañeros de Duero Deporte también repasaban en la web lo que iban a ser todas estas jornadas, con especial atención también a las que han tenido lugar con protagonismo para los alpinistas de las Tierras del Duero, dos expediciones de las que se hablará: Bolivia, Perú. Por cierto, la Cordillera Blanca de Perú, que este pasado lunes recibía el premio a la mejor actividad de montaña de la Federación de Castilla y León en este año 2025, los Sergio Abad y compañía, que, pues como les contábamos el pasado lunes, eran premiados en esa cita. Al margen de las jornadas de montaña, que van a seguir y seguir desde este fin de semana y hasta el mes de diciembre, uno de los argumentos que lo van a ser durante todos los próximos viernes. Tabla de enfrentamientos, porque no solo las jornadas de montaña que hemos disfrutado ya en su estreno esta jornada van a ser o han sido y son protagonistas este fin de semana, lo ven ahí también con el rugby, con el partido del Rugby Aranda mañana a las 4 de la tarde recibiendo a Guipúzcoa Sorchen. Imágenes de algunos de los partidos anteriores donde los celeste y vino van a intentar ahí, en el escenario del partido, que bien lucía en ese debut frente al conjunto de la Única, el conjunto pamplonés, el Césped, a ver lo que mañana se encuentran los celeste y vino frente a Guipúzcoa, ese conglomerado de equipos guipuzcoanos que además dan previsión de lluvias, ya como las que hemos vivido en las últimas horas, y mañana dan también lluvias para la hora de partido, así que difícil o no, veremos qué es lo que sucede. El Rugby Aranda, que no ha conseguido la victoria que ansía la primera. También los compañeros de Duero Deporte repasaban, pues eso, el objetivo de retomar el pulso ante Guipúzcoa Sorchen en ese titular, imágenes también del partido frente a Guecho, el último que se disputaba en el campo de la Virgen de las Viñas, y los celeste y vino, que después viajaron a Vitoria. No han conseguido, como decimos, sumar ningún triunfo, y para ello, o con esa idea, van a intentar mañana, 4 de la tarde, en el campo de la Virgen de las Viñas, frente a Guipúzcoa Sorchen, el conseguir lo que sería la primera victoria. Por cierto, que no han llegado todavía los dos refuerzos para el ataque que ya anunció también Duero Deporte la intención del club de firmar a 2 jugadores más. Vemos más tabla de eventos del fin de semana, repasada la aventura, la montaña, el rugby, el hockey, otro de los argumentos del fin de semana, pero huérfanos de la actividad en las Tierras del Duero, porque los erizos-rudos se han marchado ya a La Palma para mañana desde las 7 de la tarde medirse a Hispania. Vemos imágenes del último partido, el que se resolvía con victoria 6-5 frente a la escuadra de Las Rozas. Una importante victoria, hasta 6-1 fueron ganando los de Jorge Collantes, se apretó el marcador con ese 6-5 y vemos la última acción del partido, donde consiguió Guille, el campeón de Europa, el portero de los erizos rudos, pues conseguir parar el ataque que hubiese forzado la prórroga del encuentro. Finalmente victoria, los 2 primeros puntos. Se van a medir a un equipo que está justamente por encima en la clasificación, y como también avanzaban a través de sus redes sociales los propios erizos rudos esta misma semana, y vemos imagen de la piña que hicieron en el partido frente a Las Rozas, anunciaban también la posibilidad, la ambición, ¿por qué no?, ya saben, de jugar la Copa del Rey. ¿Cómo se consiguió la clasificación? Ya lo conocemos desde la temporada pasada, intentando estar entre los 6 primeros al final de la primera vuelta. Todavía no ha finalizado la primera vuelta, están en esas posiciones los azulones, así que van a intentarlo. El hockey como uno de los argumentos también de nuestro deporte en este tiempo polideportivo, pero hay más, como vemos en la página polideportiva, en esa tabla de enfrentamientos, porque el atletismo vuelve a ser protagonista esta misma semana. Se presentaba el cross de Atapuerca, lo veremos en un instante, pero sobre todo en la jornada ya de hoy, esta misma tarde, tenía lugar la gala del atletismo de Castilla y León, la que organiza la propia Federación de Castilla y León de Atletismo, y donde allí se iba a reconocer, como contaban ya hace unas jornadas en Duero Deporte los compañeros, Ariadna Andrés. Lo vemos porque iba a ser distinguida por parte
de Fetacil, de la Federación de Castilla y León, al igual que otros de los atletas de las tierras del Duero, de los más llamativos, Elena Martínez, también el ballista Alex Ibáñez, como referentes del atletismo Aranda, y Ariadna Andrés con la elástica del Playas de Castellón, que sin lugar a dudas ha firmado un año extraordinario, campeona de España bajo techo, subcampeona de España, debutando con la selección española y además con la buena noticia que les podemos adelantar de que va a estar en las 2 próximas concentraciones que van a tener la sección de lanzamientos de la Federación Española de Atletismo. Así que Ariadna Andrés, que sigue quemando etapas y sigue haciéndolo pues como un referente del mundo del peso, no solo en Aranda, en la provincia, en Castilla y León, sino a nivel ya nacional, nada más y nada menos. El atletismo con esa gala que ha tenido lugar hoy y también, como decíamos, con la presentación esta semana del Cross de Atapuerca. Lo vemos en imágenes, con ese colorido azul y rojo, ese cartel de una prueba que se va para el próximo fin de semana y que además va a coincidir con el Campeonato de España de clubes de campo a través, así que por allí tendremos a los miembros del Atletismo Ribera, del Atletismo Aranda y todos los colectivos y deportistas también dentro de la prueba popular. Igual que hace poquitas jornadas se estrenaba el Cross de la Constitución con ese nuevo escenario, con esa nueva fecha en el calendario, pues lo que no se mueve es el de Atapuerca, pero muchos de los protagonistas que fueron o lo fueron también del Cross popular, pues seguramente que estén presentes en territorio ataporquense para poder disfrutar del atletismo. Atletismo como uno de los argumentos del fin de semana, que lo ha sido con esa gala, con los reconocimientos, y también vemos tabla de enfrentamientos. El baloncesto, venimos hablando de ello durante toda la temporada porque fantástica está siendo la campaña en este inicio, 4 partidos, 4 victorias. Hablamos del Juventud Aranda, de esa liga autonómica, de los juniors, de esa generación que para este fin de semana se nos desplaza hasta Venta de Baños, a territorio palentino, los líderes, el Juventud Aranda, que va a intentar pues, conseguir una nueva victoria. Y al margen de todo eso que les hemos contado, también dentro de nuestra página polideportiva hay que recordar 2 citas interesantes que han tenido lugar esta semana. Hablamos de pádel y del estreno del DeProal Aranda en la Liga LAPI de Castilla y León, o en la fase de esa competición autonómica. Vemos esa imagen del equipo del DeProal Aranda, en el que los integrantes del conjunto arandino pues conseguían la victoria frente al Tierra de Pinares 0-3, se imponían, ahí los ven, con un buen arranque de competición. Pero además, y lo vemos a continuación, una semana en la que ha tenido lugar, o por lo menos así lo comentaban también los compañeros de Duro Deporte, el inicio de la Liga Asemar FAE Pradosport, la que aúna a diferentes entidades, a los amantes del mundo del pádel, que pertenecen a algunas de los equipos de las fábricas, de las empresas de nuestro entorno, y que lo que intentan, sin lugar a dudas, es hacer deporte y hacerlo también de manera saludable y sobre todo pues, disfrutando de la actividad deportiva. Siguen abiertas las inscripciones, lo pueden hacer a través de Pradosport, esa liga Asemar FAE Pradosport que, como decimos, pues ha comenzado ya en las últimas jornadas. Y antes de marcharnos y de recibir aquí a un nuevo invitado en este tiempo de página polideportiva, hay que hablar del Trofeo de Diputación. A Mario Aparicio lo teníamos aquí hace unas poquitas jornadas en este tiempo de Deporte Aranda, y Mario Aparicio, hablando de ciclismo, pues ha comenzado la pretemporada, primera concentración. Vemos imágenes de la formación del Burgos BH con esa primera concentración que tuvo lugar hace poquitas jornadas, con la sede, ya lo saben, en el Hotel Ciudad de Burgos. El conjunto de Julio Andrés Izquierdo, el Burgos Burpelet BH, que ya ha comenzado la andadura hacia la próxima temporada, la 2026. Con todo eso, y en apenas unos instantes, vamos con el Trofeo de Diputación un año más, y sobre todo con esas idas y venidas. Ya se lo hemos contado en programas anteriores, y parece que después de lo que hemos visto en el mediodía de hoy, todo parece que va para adelante. Ahora sí, la propia Diputación ha anunciado la composición de los grupos, la intención de la manera más optimista de comenzar el trofeo
el fin de semana último de este mes de noviembre. Los compañeros de Deporte comentaban que podría ser el siguiente. Pues todo eso, la posible creación de algunas competiciones amistosas, alternativas hasta que comenzase el Trofeo de Diputación, lo hemos venido también comentando, y con quién si no, con quién mejor que con Iván Saeta. Lo vamos a repasar todo en los próximos minutos. El hombre que más sabe del Trofeo de Diputación en las Tierras del Duero nos va a acompañar en este tiempo de deportes. Pausa y vamos con ello. Y vamos a cerrar este tiempo de Deporte Aranda hablando del Trofeo de Diputación y con algunas novedades, porque prácticamente hasta última hora de esta mañana ha habido novedades sobre lo que vaya a ser el Trofeo de Diputación, que ya saben, como los compañeros de Deporte les han ido recordando estas últimas semanas, pues hay o se está produciendo ese retraso por la circunstancia del contrato sobre el servicio de arbitrajes, algo de un pliego de condiciones que tenía que salir adelante y que de momento pues no se ha resuelto. Lo que sí que se ha resuelto, o por lo menos lo ha avanzado de manera pública esta mañana, el IDJ, el Trofeo Diputación o la excelentísima Diputación de Burgos, es esta información que compartían a través de sus redes sociales los compañeros de Duero Deporte, y es la conformación de los grupos tanto de categoría A como categoría B para esta próxima edición del Trofeo Diputación, la que, como ahí también ponen, pues tiene previsto iniciarse el último fin de semana de noviembre. Duero Deporte avanzaba que podría ser que comenzara el Trofeo Diputación este fin de semana, no, el siguiente, siendo muy ambiciosos, siendo muy optimistas. Finalmente, la previsión del Trofeo Diputación, de sus organizadores, del Instituto para el Deporte y la Juventud, es que comience el último fin de semana de este mes de noviembre. Idas, venidas, ha habido la posibilidad y también las iniciativas de algunos de los equipos, no solo de las Tierras del Duero, sino de otras zonas geográficas de la provincia, que han sacado adelante la posibilidad de sacar un torneo alternativo hasta que se iniciase el Trofeo de Diputación, y sobre ello queremos hablar, como siempre, y lo vamos a hacer en este tiempo de deportes con nuestro especialista en los ámbitos o en el ámbito del Trofeo de Diputación. Saludamos ya a Iván Saeta. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Pues idas, venidas, desde que se supo el tema del pliego, el pliego de condiciones del contrato de arbitrajes, ha habido tiempo en el que se ha especulado mucho si el Trofeo de Diputación iba a ser una realidad este año o no. Ese retraso ha preocupado a los clubes, no solo a los clubes de nuestra zona, sino, como decíamos anteriormente, a los clubes del resto de la provincia, dando incluso la posibilidad de que hubiesen nacido torneos o iniciativas alternativas en esos partidos de preparación amistosos que han tenido lugar. Pero bueno, si todo va bien, esto va a empezar el último fin de semana de noviembre, Iván. Sí, eso es a priori lo que han anunciado, que si no cambia nada o si no pasa nada en los próximos días, pues tienen previsto que empiece esta nueva edición del Trofeo de Diputación el fin de semana del 29 de noviembre. Y sí, durante este verano, pues de alguna manera, pues se ha hecho muy largo porque ha habido muchas dudas. De hecho, veías a gente que incluso no tenían la certeza de que se fuese a disputar esta edición. Claro, los equipos ya habían pagado sus inscripciones, ya habían realizado la inscripción de los jugadores y todo, y la verdad que había mucha incertidumbre. Hemos estado prácticamente un mes o un mes y algo jugando amistosos, y bueno, llegamos a un punto en que había veces que era hasta difícil concretar los amistosos, pues porque hablabas con un equipo, este equipo ya tenía previsto un partido con otro y demás, y bueno, pues al final pues han surgido, como ha dicho, iniciativas. En la zona del norte de Burgos han hecho han organizado como unos torneos para jugar y para no perder el nivel de competición, y aquí en Aranda pues se ha optado por esa pequeña liguilla. Vemos en imágenes también de los compañeros de Duero Deporte lo que pues, prácticamente era la noticia de la semana. Nacía esa liga interpueblos entre los delegados y los responsables de cada uno de los equipos de la zona. Se ha mantenido comunicación. De hecho, los compañeros de Duero Deporte pudieron hablar esta semana con uno de los integrantes de Milagros, que lo que venía a trasladar, Iván, era que lo único que la gente quiere es jugar, pero bueno, incluso bonito el escudo, si el día de mañana tiene que generarse un trofeo amistoso o
alguna otra competición. La verdad es que el escudo de esa Liga Interpueblos es bien bonito, pero ahí en esa información, Iván, se venía a recalcar pues eso, que nacía no una competición alternativa, pero sí una iniciativa alternativa al Trofeo de Diputación hasta que este comenzase, esa Liga Interpueblos, que bueno, vamos a ver en qué queda ahora, partiendo de la base de que todavía quedan 2 fines de semana, si es que dentro de ese tiempo, bueno, el 29 y 30 comienza el Trofeo de Diputación, porque si no, se van a ir jugando esos partidos amistosos y esa Liga Interpueblos de la que hablamos, bueno, pues no sé si tendrán mayor o menor recorrido, pero se van a seguir disputando esos partidos de preparación que ya veis, muchos de vuestros equipos, tú perteneces al de Villalba, habéis venido realizando últimamente. Este año en Sotillo, pero bueno... En Sotillo. Me da igual uno que otro. Que eso no lo sabíamos. Ha habido fichaje aquí. Bueno. Ya nos contarás si había cláusula o no, la cláusula del lechazo. Pero sí, básicamente yo creo que con esa iniciativa lo que se ha querido demostrar es lo que dices. Nosotros lo que queremos es jugar y también yo creo que lo que se ha demostrado es que, pues eso, que lo que queremos es jugar y nos da igual si empieza antes, si empieza después, pero si se hubiese organizado de una forma mejor, con una mayor comunicación por parte de Diputación, porque todo este tema de los arbitrajes, cuando se sacó la licitación, que luego se llevó a cabo esas reclamaciones, ese recurso, se tuvo que volver a sacar, pero no ha habido apenas comunicación. Ahora, durante este tiempo, tampoco ha habido ningún tipo de comunicación, más que la reunión que hicieron en Burgos el otro día y el comunicado que han sacado esta mañana, pero un ejemplo de calendario, la composición de grupos, yo creo que podían haberla sacado antes, porque los equipos se saben perfectamente quiénes son se sabe que está escrito desde el pasado. Y si tú tienes intención de meter, por ejemplo, a Baños en el grupo de Lerma, pues esa intención la tienes ahora en noviembre y la tienes en septiembre, ¿no? Entonces, yo creo que lo que recalcamos o lo que pedimos es eso, una mayor comunicación y que ya que nosotros ponemos mucho interés en ello, pues que Diputación pues que también haga lo propio. Y luego dejar muy claro, como ya dijo Alex, que esta competición nace, o esta liguilla nace, pero con un carácter amistoso. Totalmente. Es simplemente... Eso yo creo que lo tenemos que dejar muy claro porque algunos también bueno, pues tenían cierta preocupación por si después Diputación, una vez generado esta competición, que no es competición, volvemos a decirlo, que es un calendario alternativo, pues surgía la posibilidad o los miedos también, ¿no? Porque la gente les puede tener de que la Diputación les dejase al margen. No tiene por qué. La inscripción ya está, de hecho, formalizada y, de hecho, las cuotas que han tenido que pagar cada jugador de cada equipo o los equipos en cuanto al seguro, la competición tendría que haber comenzado en septiembre-octubre, estamos en noviembre, no ha comenzado y esos seguros se han pagado. Claro, entonces es muy importante dejar claro eso. Simplemente a algunos equipos les costaba a veces buscar amistosos y demás, entonces por parte de un par de personas, de delegados de equipos, se propuso, se habló con el resto de los equipos, al final se llegó a un acuerdo y al final pues, nos hemos juntado todos con el único objetivo de jugar. Y ya que de esta forma, pues tú ibas a tener cada fin de semana un partido amistoso, que luego hay algún amistoso que igual no se puede disputar porque este equipo no saca gente suficiente y demás, pues ese partido no se juega y ya está. Pero ya tienes una especie de calendario, como bien has dicho, para tener ahí un calendario de amistosos. Y de momento, como la Liga no empieza hasta el día 29, según tengo yo entendido, todo eso va a seguir igual. Mañana se van a disputar los partidos ya de la jornada 1 y el fin de semana siguiente pues me imagino que se seguirá así hasta que empiece el Trofeo de Diputación y ahí me imagino ya que toda esa trascendencia o todos esos partidos, esa web, esa liga, todo, pues eso ya quedará apartado y bueno, y ya veremos para el próximo año pues cómo surge, si igual como hemos hablado fuera de micrófonos, si nos juntamos entre todos y hacemos un torneillo modo pretemporada aquí en la Ribera o qué hacemos para, como ya digo, el objetivo yo creo que de todos los que nos apuntamos a este trofeo es jugar al fútbol y pasarlo bien. Eso es. Son 14 equipos y consideramos también a Arandilla y Huerta que están cerquita de nuestra zona de influencia de las Tierras del Duero, pues esos 14 equipos
con sus 20 jugadores, más los aficionados. 25 jugadores más los aficionados o los familiares, amigos que van a ver los partidos, más las propias asociaciones de los pueblos que se vinculan mucho con... Al final estamos hablando de un volumen importante, de una actividad deportiva interesante como es evidentemente el mundo del fútbol, y que el Trofeo de Diputación, más allá de que haya podido estar tocado o esté en un momento distinto a igual hace una década, pero evidentemente es parte, ¿no?, del deporte y sobre todo de una de las iniciativas que para eso está el Instituto para el Deporte y la Juventud. Pero al margen de todo esto, valga la redundancia, hay que sacar lecturas positivas, y esto demuestra que también hay alternativas y que la gente puede organizarse para el día de mañana, pues bueno, como hemos comentado, ¿no?, que quizás esto, antes de que comience el propio o la próxima edición de la Diputación, de la 26-27, pues quizás se pueda hacer un torneo, o bueno, dentro de la afinidad y dentro del contacto que tenéis los delegados de los equipos de la zona, aquí de las Tierras del Duero, bueno, puede surgir algo, ¿no?, por sacar lecturas positivas, ¿no? Luego hablaremos y te preguntaré un poco de cómo queda a partir de ahora, porque se han perdido casi 2 meses de competición, y cómo va a ser la competición ahora, y os lo tendrán que explicar. Pero quiero decir, de todo esto hay que sacar lecturas positivas. Yo creo que es algo muy positivo, básicamente por el simple hecho de que si tú miras años atrás y miras a fecha de hoy, cada año se empieza más tarde el Trofeo de Diputación. El año pasado empezamos el puente del 12 de octubre, este año, pues por todo lo que ha pasado, estamos que si todo va bien vamos a empezar a finales de noviembre, pero prácticamente en diciembre. Y yo he visto ediciones del Trofeo de Diputación que han empezado en fiestas de Aranda, si no es el fin de semana anterior, es el fin de semana siguiente. Sí, entonces, yo creo que es un ejemplo de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos jugar, y a nosotros nos da mucha pena, mucha lástima que en septiembre, por ponerte un ejemplo, que es cuando los campos están en unas condiciones óptimas, el césped está muy bien, ha hecho mucho calor durante el verano y el campo está en unas condiciones perfectas para jugar a fútbol, pues no se juega a fútbol. Y luego cuando llega octubre, noviembre, que es cuando los campos están duros, lluvias, heladas, frío y tal, es cuando empezamos. Al igual que pasa lo mismo un poco en cuanto al tema del final del trofeo, que muchas veces cuando los campos están empezando a estar en unas condiciones óptimas, pues empieza la tercera fase, o ya ha empezado, a fulanito le eliminan y no juegan, ¿no? Entonces yo creo que también tenían que ponerse un poco en la piel de nosotros, y yo no digo de jugar en verano, como es lógico, pero sí aprovechar esas condiciones de los campos de fútbol, que no son campos de fútbol profesionales y por lo tanto el césped cuesta más mantenerlo, pero esas condiciones de los campos que están muy bien en septiembre, empezar pronto, y si hace falta hacer un pequeño parón pues, en diciembre por Navidades o eso, pues que lo hagan, y luego pues lo mismo, intentar aprovechar todo lo que se pueda en los meses en los que ya el frío se va yendo poco a poco y ya los campos vuelven a estar en unas condiciones perfectas, porque eso pasa lo mismo también con el tema de la afluencia de gente a los partidos. Claro, cuando la gente está en los pueblos es en verano. Claro. También tendría la posibilidad, o tendría su sentido, que el Trofeo de Diputación o algún torneo diferencial o el que pueda surgir quizás el día de mañana con todo esto que ha sucedido, pues que haya partidos en verano en los pueblos. Sí, pero ya no solo en verano, sino yo lo que me refiero es que cuando hay 10 grados en la calle y no dan lluvia o cualquier tipo de cosa, pues igual se anima a familiares, amigos a ir al campo a ver el partido, lo que sea. Pero si hay lluvia y hay menos 4 grados, pues van a ir los jugadores. Van a ir los jugadores y porque tenemos que ir y nos gusta, pero, lógico. Pero vamos, yo intentaría, pues eso, en la medida de lo posible, intentar empezar cuanto antes, porque yo creo que lo vamos a agradecer todos, porque los campos están muy bien. Al margen de todo esto, que hemos disertado sobre posibilidades de nuevas ediciones, el día de mañana veremos. Pero claro, de lo más inmediato, el día de mañana es 29-30 en la fecha más optimista. Si no, te vas ya a diciembre, entras en el puente, llegan las Navidades. Muchos hablan de que esto puede comenzar en enero. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ¿se os ha trasladado cómo va a ser el formato? Porque claro, no da tiempo a jugar todas esas fases
que se disputaban mismamente el año pasado, ¿no? Primera fase, segunda, tercera, luego las fases finales. No sé si se ha explicado cómo va a ser, porque sí que se ha explicado, o se ha dado a conocer la conformación de los grupos, pero claro, ¿cómo va a ser la competición? Porque no da tiempo a jugar todos esos partidos del año pasado. Se han perdido 2 meses. Hasta donde yo sé, no nos han trasladado nada. De hecho, una de las cosas que también estamos esperando con más, no sé si decirlo, ansia, es el famoso calendario que hacen en Diputación, donde te ponen que la primera fase dura de aquí hasta aquí, este fin de semana o se queda libre por si hay algún partido aplazado o algo para jugarlo y demás. Sí. Yo estaba echando cuentas y podríamos llegar a cumplir con todo el tema de los partidos, manteniendo un formato similar al de años atrás, pero estaríamos hablando de que no habría fines de semana de descanso para recuperar partidos, y que en caso de que algún partido, ahora que viene el tiempo más famoso de la provincia de Burgos, de frío, nieve y demás, en caso de que se tuviese que aplazar algún tipo de partido, habría que recuperarlo seguramente entre semana, ¿vale? Entonces, nos vamos a unas condiciones que no sé yo. Yo creo que ahora lo que ha hecho Diputación hoy en esta nota de prensa, en este comunicado, está muy bien, pero creo que esa confección de los grupos daba igual que la sacase en noviembre o en septiembre, porque ya sabían perfectamente los equipos que estaban en primera y los que estaban en segunda. Yo creo que eso lo podían haber avanzado antes y así dar una muestra como de que en Diputación se están moviendo en todo lo que lleva el tema de la organización. Y ahora yo creo que lo más importante es que Diputación nos comunique cómo se va a hacer este torneo, esta edición, si va a ser fase 1 con la fase 2 con toda la provincia de Burgos y la fase 3 las eliminatorias, o cómo lo van a hacer, porque ya te digo que, como has dicho tú, en cuanto al tema de plazos, vamos muy, pero que muy justos. Por ir cerrando, tenemos también información de los compañeros de Duero Deporte. La primera de las noticias que se daba a conocer lo avanzaban y más o menos van en esa línea. Hablan los compañeros de Duero Deporte del fin de semana del 22-23. Finalmente Diputación ha mencionado esta mañana la posibilidad de empezar un fin de semana después. Pero bueno, por cerrar, vamos a ver cuándo comienza. Imagen también de la final del pasado año que se disputaba aquí en las Tierras del Duero, en Roa. Al margen, en lo competitivo, que tú además lo controlas mucho. Categoría A, categoría B, ¿qué equipos tenemos de la zona? ¿Cómo han quedado encuadrados? ¿Y quiénes son los favoritos para saber si se puede meter alguno entre los mejores allá por el mes de junio? Eso en la categoría A. Y en el tema de Copa, es decir, un poco cómo está, más allá del fichaje de Villalba Sotillo de Iván Saeta, ¿cómo ves al resto de equipos? Que ya se han disputado. Me imagino que me hablas de la Ribera del Duero, ¿no? Sí, sí, eso es, de los nuestros. A ver, yo creo que este año va a ser, sobre todo en Primera División, creo que va a haber una competición muy igualada, porque no hay que mencionar que Quemada, que era el equipo favorito en la Ribera del Duero, el que tenía, yo creo, la mejor plantilla de todas, se ha quedado bastante mermada, porque gran mayoría de sus jugadores se han ido, como bien sabes, al proyecto del Aranda River. Eso es. Y ha habido otros, pues que bueno, que creo que Milagros ha cogido a un par de jugadores, César también, que se ha ido a Fuentespina. Entonces, como que los jugadores han ido repartiendo entre varios equipos y al final yo creo que... O sea, que sí que ha habido movimiento de fichajes. Sí. De hecho, me atrevería a decir que ha habido más movimiento que otros años. Porque otros años igual puede haber... Casi todos los equipos mantienen bloque y luego pues vas cogiendo igual a 4 o 5 jugadores. Pero sí bien es cierto que este año, pues como Quemada prácticamente ha perdido a casi todo el equipo y han tenido que hacer un equipo nuevo. Pues eso que de hecho se habló si Quemada salía a competir o no, y al final sí que ha salido. Había dudas porque como mucha gente se iba a ir, pues no sabía al final qué ha pasado. Pero bueno, al final sí han sacado equipo, tienen a varios jugadores que ya han jugado varias veces, más veces el trofeo de Diputación de otros equipos. Hay también varios jugadores que militan o que juegan los partidos o las competiciones amistosas con el Arandina veteranos, que también están jugando ahí. Entonces al final han sacado equipo y yo creo que en Primera División va a ser una competición muy igualada.
Creo que Villalba ha hecho una plantilla muy buena, Sotillo yo creo que también, y luego pues hay equipos como Fuentespina, Milagros, que siempre están ahí y van a estar ahí yo creo peleando seguro. Y luego tenemos a Baños, que se ha ido al grupo 3. Y luego a Baños le han metido en el grupo, Con no sé si es el Acinas, 2 o el 3, Puentedura, pero le han metido en el sí. grupo del Lerma, donde está Lerma, Covarrubias, Puentedura, que en principio era lo previsible, porque básicamente por cercanía, aunque este año juegan en Villanueva de Gumiel, no juegan en Caleruega. Pero bueno, al final le han metido en ese grupo. Y luego en segunda división, en la Copa, pues bueno, yo creo que Roa y Gumiel van a estar seguramente peleando ahí otro año más. Y yo me atrevería a decir que este año Peñaranda ha hecho buenos fichajes también y puede estar, bueno, va a estar mejor que el año pasado seguro, pero yo creo que puede incluso estar dando guerra ahí. Y en ese grupo de la Ribera, que otros años no estaba, pues mencionar que está metido Arandilla, porque había que meter a uno más, ya que eran 5, y Arandilla queda más cerca de la zona que Huerta, entonces al final han optado por meter a Arandilla y así queda el grupo de la Ribera en segunda división. Conoces a los nuestros y no sé si te atreves a hablar un poquito de cómo está. Yo creo que siempre se habla últimamente, en los últimos años, de Villalbilla de Burgos. No sé si tendrá un buen equipo este año. Y Arcos o no. de la Llana Arcos de la Llana es el vigente campeón. No sé si tienes un poco estudiado el resto de la provincia. Me falta ver plantillas y me falta también ver incluso algunos partidos, o sea, que empiece un poco las jornadas para ver exactamente los jugadores de cada equipo, pero yo me imagino que Villalbilla, Arcos van a estar ahí seguro. Luego de esa zona también Tardajos, Ubierna suele dar bastante guerra y bueno, y el año pasado, como una de, entre comillas, sorpresas, ya sabes que estaba Soto Palacios, que también dio bastante guerra. Entonces, yo creo que más o menos los equipos, y quizás a priori como favoritos a llevarse esta edición del trofeo, vuelven a ser, entre comillas, los mismos que años anteriores, con la excepción de que este año en la Ribera no está quemada, se ha repartido todo un poco más y bueno, desear la mayor de la suerte a todos los de la Ribera. Y ojalá lleguen lo más lejos posible. Eso es, sin lugar a dudas, que es lo que nosotros también queremos, que haya muchos y buenos partidos y sobre todo que les vaya bien a los nuestros, a los equipos de las Tiras de Duero. Pues Iván Saeta, como siempre, un placer, no va a ser la primera vez que hablemos contigo sobre el Trofeo de Diputación esta temporada, pero esta es la primera, así que externamos contigo este espacio. Muchísima suerte en esa nueva andadura con Sotillo y estaremos muy pendientes del Trofeo de Diputación. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Pues agradecemos a Iván Saeta su presencia aquí en este tiempo de Deporte Aranda, en nuestro plató en Televisión Aranda, en esta jornada de viernes, con la que ya cerramos sabiendo y también recordándoles que todo lo que suceda durante el fin de semana pueden consultarlo al minuto en las redes sociales de Duero Deporte y también todas las crónicas en la página web. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Disfruten del fin de semana. Hasta entonces, sean muy felices.